Aquí gana o pierde un país entero. Cuando se gana, ganamos todos. Cuando se pierde, perdemos todos. Por eso que el trabajo, para mí, entre lo que es la educación, instituciones educativas, entre los gobiernos, sociedad civil, la empresa privada, es muy importante. Principal legado para nosotros, como jefe de Estado, construir instituciones fuertes, democráticas, instituciones de seguridad fuertes, y el legado en conjunto, entre todos, con el sector privado, la sociedad civil, es, sin duda alguna, asegurar que la prosperidad y el crecimiento económico de nuestros países llegue a todos sus ciudadanos. Muchas gracias, presidente. De la prosperidad con equidad. Presidenta Dilma. Y difícilmente hay un país en el continente, me atrevería a decir en el mundo, que haya hecho una transformación social tan profunda como la que ha vivido Brasil en la última década. El hecho de poder ver hoy en día cómo salieron 40 millones de personas de la pobreza, que han entrado a las clases medias. O sea, Brasil es hoy un país muy diferente, gracias a todas esas reformas que se hicieron. De tal manera que yo quisiera un poco, además de darle la palabra, felicitarla por eso, porque yo creo que en América Latina todos entendimos que sin inclusión no puede haber crecimiento. Muito obrigada. Eu primeiro queria cumprimentar o presidente do BID, o nosso querido Moreno, cumprimentar os presidentes Obama, o presidente que nos recebe hoje com essa elegância, com toda a acolhida. Também cumprimento e agradeço a recepção e cumprimentar o presidente Peña Neto. Eu considero que essa discussão e o tema do Fórum Empresarial, que é transformar o diálogo em ação, é muito importante. Porque nós dialogamos para agir, para mudar. Eu quero dizer que a grande mudança que o Brasil deseja e encaminhou nesses últimos anos é se transformar num grande país de classe média. Esse é o objetivo da nação brasileira. E aí, eu creio que uma das exigências maiores para se fazer isso é ter clareza do que é necessário para se transformar um país de um país extremamente desigual, talvez um dos mais desigual do mundo, num país em que nós caminhamos para uma acelerada inclusão social. Essa inclusão teve como base, primeiro, o crescimento econômico e, segundo, políticas sociais. Mas hoje nós temos um desafio, justamente porque 44 milhões de brasileiros foram elevados à classe média e 36 milhões saíram da pobreza. Nós temos de seguir crescendo de forma sustentável, contínua e sistemática. E para fazer isso é necessário algumas coisas. Primeiro, eu vou falar das coisas que são, eu diria assim, mais estruturais. Acho que investimento em infraestrutura é fundamental em países como o Brasil, que precisa de investir não só em infraestrutura logística, não só em infraestrutura de energia, mas em infraestrutura social urbana, porque vivemos em grandes cidades. Então, a nós afeta a questão dos serviços públicos. Se você eleva 44 milhões de pessoas à classe média, essas pessoas passam a ter reivindicações próprias, passam a querer mais e melhor. Daí porque mobilidade urbana e habitação, como infraestruturas sociais, são fundamentais. Junto, obviamente, com rodovia, portos, aeroportos e toda a expansão como infraestructuras sociales fundamentales, necessária para sustentar o crescimento. junto con carreteras, puertos y toda la expansión energética necesaria para sustentar el crecimiento. La segunda gran cuestión es necesariamente la educación. Educar es la única forma de asegurar que la transformación y la inclusión social sean permanentes. Y un país como Brasil, que siempre tiene desafíos que combinan salir del atraso con la necesidad de avanzar para el futuro.
La educación combina esas dos cosas. Primero, incluir los millones de brasileños que no tuvieron educación. Después, a la graduación, la enseñanza técnica y universitaria. Percibir después que sin innovación, países como los nuestros, que tienen riquezas fundamentales, y esa es una riqueza fundamental que queremos preservar. No podemos contentarnos solamente con eso, necesitamos dar un paso más adelante, y ese paso solo se da si apostamos en la educación, en la formación científica y tecnológica, y buscamos, inclusive, de lo que hay mejor en el mundo. Necesitamos eso para dar un salto al conocimiento de la tecnología. País com 200 milhões de habitantes, como o Brasil, só terá sustentabilidade se tiver uma agricultura, uma indústria e todo um setor serviços baseado em inovação, tecnologia, inovação e inovação. E isso é dado pela educação. Então, o segundo ponto, eu já entrei nele, que é a questão da educação. Aliás, da inovação. Educação e inovação. El segundo punto es comprender que la cuestión de la educación, corrijo, de la innovación, educación e innovación. Y el tercer punto expande as nossas fronteiras, expande as nossas oportunidades, expande as nossas economias. Daí porque o Brasil se dedicou nos últimos anos a investir fortemente na integração de infraestrutura. Eu elenquei alguns dos investimentos que eu considero muito importantes que nós fizemos en parcería. Dilma Rousseff hablando de innovación, de educación. Sí, tenemos el que realmente ha sido la cumbre de este foro empresarial. Tenemos un pequeño atraso con el audio y estamos tratando realmente de traducir lo que está explicando la presidenta de uno de los países más, de las potencias económicas más importantes del continente, y que sería importante escuchar y entender un poco lo que ella está explicando, pero los problemas con el audio nos están impidiendo un poco. Este panel es, sin lugar a dudas, el más importante de la tarde, Sabrina, ¿no? El presidente de México. Uno de los más importantes de la jornada completa. Correcto. Porque tenemos a dos potencias continentales, como lo son Brasil y México. Además, tenemos a nuestro presidente Juan Carlos Varela y al presidente Barack Obama. Así es. Es importante que los amigos televidentes traten de seguir la mayor parte de este foro, y por eso a tratar de escuchar para traducir un poco. En Cuba, el puerto de Mariel; en Guatemala, un trecho de la rodoviaria o de la carretera interamericana; la petroquímica de México. Esas integraciones de infraestructuras que ahora tenemos que mirar con más énfasis es fundamental para nuestra región. Esa integración de infraestructura tiene que llevar a la búsqueda de una mayor apertura comercial y a las inversiones, que era lo que conversaba hace poco con el presidente Peña Nieto. Para comenzar, porque México es uno de los principales países que invierten en Brasil. Así es. Son potencias económicas de la región, por eso no es casual que sean los cuatro los que estén despidiendo este foro, y Panamá no solamente es el anfitrión de esta cumbre y de sus foros paralelos, sino que Panamá, nos lo dijo Luis Alberto Moreno, que está moderando este foro, y también nos lo dijo esta mañana Enrique García, presidente de CAF. Panamá es un modelo económico para la región. Así que el hecho de que Juan Carlos Varela esté sentado al lado de estos tres mandatarios no tiene que ver solamente, María Elena, con que Panamá sea el país anfitrión. Tiene que ver con la fortaleza económica de Panamá, que sobre todo está aportando ahora al comercio global con la expansión del canal.
El papel que juega realmente la región en la economía mundial también, Sabrina. La economía de América Latina viene de una transición de 10 años de globalización, de integración, y está realmente también buscando un tipo de modelo que le permita continuar o mejorar el crecimiento que se había dado. No olvidemos, y ayer nos lo decía también Luis Alberto Moreno, que Brasil está pasando por un momento de crisis económica. Además, varios de los países tienen, como lo está teniendo Panamá ahorita, casos de corrupción que son tratados por el sistema judicial de sus países. Brasil en ese sentido está en el centro de la tormenta con el escándalo de Petrobras, pero no es el único de los países de América Latina. De hecho, casi todos tienen escándalos de corrupción y es muy importante entender cuál es esta relación que hay entre el fortalecimiento institucional del órgano judicial y el crecimiento económico que se puede traducir en verdadero desarrollo. Deja muy claro su compromiso con la integración regional, importante porque, como lo decías, Brasil es una potencia y es muy importante contar con ese apoyo. Por otro punto también, Sabrina, es que el gobierno de Lula da Silva había dejado también una economía mucho más fortalecida y se esperaba de repente que Dilma lograra mantener ese crecimiento y no ha sido así. Este es el cuestionamiento que se le hace a Luis Alberto Moreno presentando a Barack Obama. Escuchemos sus palabras. Pero por último, presidente, y creo que hablo a nombre de todos los que están aquí. Usted está escribiendo una nueva página cuando cambió y empezó el camino de cambiar esa política que dividía a Estados Unidos con el resto de América Latina y era su política con Cuba, para lo cual lo quiero felicitar, presidente Obama. Thank you, Luis. First of all, let me not only thank you, but thank our host and the people of Panama who have done an extraordinary job organizing this summit. It is a great pleasure to be joined by leaders who I think have done extraordinary work in their own countries, and I've had the opportunity to work with President Rousseff and Peña Nieto on a whole host of por estar con líderes que están haciendo un excelente trabajo en sus países. Ya están al aire con la traducción, ¿no? A lot of important points have already been made. Let me just say this. When I came into office in 2009, obviously we were all facing an enormous economic challenge globally. Since that time, both exports from the United States to Latin America and imports from Latin America to the United States have gone up over 50%. And it's an indication not only of the recovery that was initiated in part by que enfrentaba su despacho en el 2009 cuando tomó su despacho y básicamente está hablando de la evolución, de la vuelta económica que ha dado Estados Unidos en estos años. Habla de la recuperación económica que es indudable. And I'll just point out some trends that I think are inevitable. One's already been mentioned. That global commerce, because of technology, because of logistics. Habla de la continua integración. Yo creo que la palabra clave de todos los presidentes ha sido integración económica. Integración económica como clave para el desarrollo y definitivamente conversaciones políticas para esa integración. Está hablando de comercio global, tecnología, logística, muchos de los temas tratados en el foro. Fueron decisiones que tuvieron que tomarse en su momento precisamente porque así lo requería la realidad mundial. La globalización, dicen algunos, es como la ley de la gravedad, no se puede evitar, es un hecho. Hablando de la tecnología, Barack Obama, de cómo ha hecho más pequeño el mundo, de cómo ha logrado que la integración sea una realidad. Menciona Facebook, que casualmente ha sido uno de los puntos más mencionados y que más atención ha llamado. También menciona Google, porque ayer tuvimos al vicepresidente de Google también hablando, lo del que muchos llaman el creador del Internet.
Sigue evolucionando constantemente. Así es. Habla de cómo absolutamente todo, el mercadeo, el comercio, y para que el hemisferio continúe experimentando el crecimiento económico que merece y que requiere el desarrollo social, se necesita la integración con otros países. Educación, la palabra clave. Sí. Educación, Sabrina. Vuelve la educación. Invertir en preparar ese talento. Y está diciendo algo importante, que si los jóvenes no pueden ir a las universidades, al menos que puedan acceder a una educación técnica básica, que es un tema que aquí en Panamá hace el INADE y se ha empezado a desarrollar en los últimos años, o por lo menos a estar mucho más en la conciencia de la gente, porque no necesariamente todo el mundo que produce y que contribuye a la economía tiene que haberse graduado de una universidad, María Elena. Y es ese acceso al que se está buscando a través del Internet, es esa facilidad a esas poblaciones que no tienen acceso a los grandes centros educativos, a veces poder hacerlo a través también de esa plataforma, de la tecnología. Otro habla de las alianzas público-privadas, otra de las grandes claves de este foro empresarial. Varios de los moderadores han tocado ese tema, incluido Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU. Hablando también de la infraestructura, de la importancia del desarrollo de infraestructura en la región, porque la infraestructura es una manera de traer desarrollo a los pueblos, dice Barack Obama, porque es la manera efectiva de que esa integración comercial se logre. De nada sirve que se bajen aranceles si los países no tienen manera de comunicarse y de compartir sus mercancías y sus productos. También habla de los mercados de energía a nivel regional, un tema muy importante. Y algo que es muy, muy actual en Panamá, el tema del costo de la energía. Infraestructura, costo de energía, integración. Economic development. I was very interested speaking with President Varela about Panama. Habla Varela en este momento, habla Obama en este momento de lo que conversó con Varela y dice exactamente lo que veníamos diciendo, que Panamá tiene un desarrollo económico sobresaliente, extraordinario. Es reconocido por el propio presidente Barack Obama. Qué bueno escucharlo. Unas palabras realmente impactantes, realmente trascendentes. Ahora está hablando de la brecha entre ricos y pobres, uno de los grandes temas de la cumbre, equidad. Así es, progreso, porque América Latina es la región con más inequidad del mundo, aunque se ha reducido. Es otra de las conclusiones de las varias entrevistas y foros que hemos escuchado acá. Habla de la importancia de fortalecer la clase media, otra de las grandes claves del crecimiento económico, de que esa gran masa pueda tener acceso a servicios, tener acceso a propiedad, para que pueda contribuir y volverse y fortalecerse como clase media. De nuevo vuelve con el tema de el entrenamiento, la educación, la infraestructura, todas las claves para el desarrollo económico. Viene el último punto. Está hablando de violencia. Dice que es una preocupación en muchas partes del mundo. Y bueno, obviamente dice, y comparto con él eso, que la violencia tiene que ver con las faltas de oportunidades económicas y sociales. Que también lo decía ayer el presidente Varela. Son estos jóvenes que no tienen acceso a la educación, jóvenes en riesgo social,
que no tienen trabajo no tienen educación. Esa es la manera de percibir o de concebir una política pública efectiva para combatir la violencia. No la represión, sino la prevención a través de apertura de más oportunidades. Dice que es importante que la gente entienda, está hablando un poco de transparencia, rule of law, algo que caracteriza a los Estados Unidos, el imperio de la ley, que la ley sea igual para todos, que valga para todos, que se respete la ley. Y ahora está hablando también de la seguridad jurídica, de que la ley se respete y que los inversores en un país tengan certeza de que las leyes van a ser iguales para todos y así su inversión va a estar asegurada. Ha dicho algo de nuevo muy importante. Panamá, como uno de los principales socios de Estados Unidos, está diciendo ahora Barack Obama. Corrupción. Acaba de decir la importancia de reducir la corrupción. En el discurso de Obama muy presente. Los aplausos han llenado la sala. Hemos hecho nuestra mejor labor como traductoras, porque ninguna de las dos somos traductoras simultáneas, pero la idea es llevarle a la audiencia lo que está pasando. Principal, ¿no? Escuchar el análisis de... Quisiera ahora preguntarle al presidente Peña Nieto, cuando uno observaba México, usted se embarcó en un conjunto de reformas para hacer mucho de lo que hablaba justamente el presidente Obama. Y yo creo que uno podría decir que, presidente Peña Nieto, usted hizo en 2 años lo que muchos gobiernos en México no hicieron en 6 en cuanto a las reformas estructurales, en los cambios para acercar a México a esa modernidad que siempre ha sido su sueño. Quisiera que compartiera aquí con todos estos empresarios justamente eso, presidente. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias al presidente Varela por su hospitalidad y felicitarle por la espléndida organización de esta cumbre. Y me da mucho gusto compartir este escenario con la presidenta Dilma, con el presidente Obama. Y permítanme, después de haber escuchado a los líderes globales que están presentes en este panel, hacer referencia a lo que México ha venido haciendo precisamente con su empresariado. Quiero aquí saludar a los empresarios de todos los países de las Américas que están presentes, a mujeres y hombres emprendedores, a algunos legisladores a quienes he tenido el gusto también de saludar, y decirles que en la visión que México tiene sobre su empresariado, sobre los emprendedores, es al final de cuentas entender muy bien que los generadores de riqueza y en consecuencia de bienestar para la sociedad está en la capacidad creativa y en la oportunidad que los creadores e innovadores puedan darle cauce a estas iniciativas que deparen prosperidad para nuestras sociedades. Y esto ha significado un cambio de modelo, un cambio de paradigma que América Latina apenas quizá 30 años tenía. Éramos entonces una región del mundo en donde los gobiernos éramos los principales generadores del empleo y eventualmente la riqueza que se generaba. Y advertimos que los gobiernos no eran lo suficientemente eficientes para tal propósito. Y entonces vino un cambio de modelo, un nuevo diseño para la región, que fue más bien crear pilares, crear cimientos que permitieran que los emprendedores de cada país pudieran generar riqueza y bienestar para la población. En México así lo advertimos y eso dio lugar a distintos cambios que se han venido dando a partir de entonces. México decidió abrirse al mundo, decidió competir con el mundo a través de sus empresarios. México decidió participar en otros mercados globales con sus emprendedores. Debo compartirles que la inversión de los empresarios y emprendedores mexicanos en el mundo, 70% está en América Latina y en toda esta región de las Américas. Esto sin duda resulta muy relevante y ante este escenario el gobierno que encabezo decidió que era necesario ponerle una mayor capacidad y sobre todo
nuevos asideros, nuevos mecanismos, nuevas herramientas que posibilitaran que México en esta nueva ruta pudiera tener una mayor constante de crecimiento económico y de generación de prosperidad para su población. Y ahí tuvieron lugar importantes reformas de orden estructural, que se habían pospuesto, pero que en democracia y a partir del acuerdo político entre distintas expresiones políticas de México, se demostró que sí es posible concretar reformas. Varias de ellas especialmente orientadas a impulsar el crecimiento económico y una muy importante en el orden educativo. Ahora el gran reto de México es pasar de la cobertura educativa, que en el siglo pasado era bastante deficiente y pobre, a tener ahora una cobertura pero con calidad en la educación. Porque ahí está la principal fortaleza, en la formación de capital humano, en lograr que la población de nuestro país tenga acceso a las herramientas hoy que el mundo está empleando, el acceso al Internet, el acceso a las tecnologías de la información, y vinieron otras reformas para apoyar la capacidad emprendedora de nuestra población. Una reforma financiera para ampliar el nivel de crédito en México, una reforma en telecomunicaciones para ampliar la competencia en este sector, reducir los costos de un insumo tan importante como es el de las telecomunicaciones en la generación de riqueza, y una muy importante, sin duda, también paradigmática para México, que fue la reforma energética, que estableció como paradigma el que el Estado mexicano mantiene la propiedad de los hidrocarburos, pero ahora abre la oportunidad para que el sector privado pueda participar en toda la cadena productiva del sector energético. Este es un nuevo modelo que rompe con uno establecido hace más de 70 años y que sin duda también abre la oportunidad para que emprendedores, empresarios generen riqueza y bienestar en México en esta ventana de oportunidad. Yo concluiría diciendo, es cierto, México pospuso por años varios cambios de carácter estructural, ahora los ha logrado hacer en democracia, ha logrado el acuerdo para que se llevaran a cabo y hoy nos ocupamos de materializar y de instrumentar todas estas reformas que den a México mayor crecimiento y mayor prosperidad para su población. Diría en síntesis, somos o estamos haciendo desde el gobierno y en México la instrumentación a partir del rumbo definido para nuestra nación que posibilite que más mexicanos se vean beneficiados a través de su capacidad creativa y de su capacidad emprendedora. Muchas gracias, Luis Alberto. El gobierno del país. Y hay varios temas en común. Muy bien, entonces ahora vamos a darle la entre los oportunidad cuatro a los discursos: empresarios que educación, inclusión a través de la tecnología, inequidad, energía. Quisiera empezar por Stanley Mota, quien es el presidente de Mota Internacional. Es la aerolínea que nos transporta a todos desde y hasta Panamá por el mundo. Inversiones en telecomunicaciones, servicios portuarios, financieros. Stanley. Madam President, Mr. Presidents, on behalf of the CEO Summit and the private sector of Panama, I want to thank you and the other heads of state for participating in this summit. Presidentes por la participación en este foro empresarial. De nuevo, hablando de la importancia de la tecnología y también de las alianzas público-privadas, uno de los grandes temas transversales de este foro empresarial. ¿Por qué es importante las alianzas público-privadas? Porque la innovación social solo es posible si cooperan el sector público y el sector privado. We think that one of the most important decisions the heads of state can take at this summit is to define the nature of those public-private De nuevo, la más importante función de un mandatario es darle fuerza y darle apoyo a esas alianzas público-privadas, porque son la principal herramienta para el desarrollo social. Fueron las palabras de Stanley Mota. Le daría entonces ahora la palabra
a Marco Stefanini. Él es el fundador de Stefanini IT Solutions, una multinacional brasilera especializada en software en outsourcing que tiene hoy presencia en 27 países. Marco. Boa tarde. É uma grande honra estar aqui presente com os senhores presidentes. Nesses dias, nós discutimos como nossas economias flutuam de acordo com os preços das commodities e também os desafios que as Américas têm diante de um dinamismo, crecimiento y fuerte competitividad dos cómo países las economías asiáticos. varían de acuerdo al crecimiento de los países. Entendo que a solução para as Américas seria uma verdadeira integração econômica e forte cooperação de todos os países da região. Devemos nos ver como aliados em um mesmo ecossistema e não como Deben verse como parte de un ecosistema y no como competidores, los países de la región. Essa agenda de construir sociedades com mais valor agregado, maior eficiência e competitividade. Minhas sugestões práticas. Fazer um roadmap onde propostas e recomendações desse evento seriam uma valiosa contribuição. Reiniciar as conversações para uma união econômica da região. Recomienda también la Unión Económica de la Región como parte o como estrategia de crecimiento, ¿no? Integración, otro de los temas transversales en este foro empresarial, porque, por supuesto, porque son empresarios de diferentes países. Tiene dos preguntas. Qual seria a visão dos senhores presidentes sobre esses comentários? La visión de los presidentes sobre los comentarios. Como dar passos concretos para avançar em uma estratégia conjunta para inovação e empreendedorismo? Pois acredito que são esses realmente os vetores para construirmos valor em uma sociedade. ¿Cuáles serían las bases para construir una sociedad moderna? Muchas gracias, Marco. Él quiere conocer la opinión de estos presidentes, ¿no? Quisiera ahora darle la palabra a Francisco Aristeguieta. Él es el CEO de Citigroup en Latinoamérica. Es muy larga la historia que tiene Citigroup con América Latina y todavía percibe cerca del 16% de todos sus ingresos por cuenta de esta región. Francisco. Alberto, muchas gracias. Madam President Rousseff, good afternoon. President Varela, President Obama, President Peña Nieto. I am humbled to be this afternoon here and speaking on behalf of the Americas Business Dialogue. Agradeció a los mandatarios de estar ahí y dice que está hablando con mucha humildad de parte de la comunidad empresarial. De nuevo, las oportunidades de las alianzas público-privadas. The essence of the challenge is that we need to migrate from selling commodities or raw materials to the rest of the world to converting those raw Y algo materials muy to importante added para value la región, products hacer and la sustainable transición growth. entre ser economías que dependen de la venta de materia prima a producir, darle valor agregado a esas materias primas. That emerging class has all the opportunities possible to continue to contribute to our countries. We need to De nuevo, embrace integration. necesitamos abrazar la integración, porque es lo único que puede darnos el crecimiento sostenido. That integration should also harmonize Y esa regulation. integración debe venir de Ensure manera that we armónica, can together generate con la scale. correcta regulación, President Obama ¿no? mentioned the challenge of Central America and the Caribbean in terms of migrating and converting to gas and renewable De nuevo sources of está el energy tema de la to bring energía. costs down. A very ambitious agenda indeed. We need to make sure that we need to move capital competitively and easily within the region. So those regulations need to be harmonized, standardized, and brought to international standards to make sure that we can capture all the capital we can bring to this Está region hablando de esas sustainably regulaciones over que time. tienen que ser comunes y que tienen que ser respetadas para que la integración sea exitosa y traiga efectivamente un intercambio económico y por ende desarrollo y desarrollo social. The question that we all have for you is all these themes that many of you mentioned before us are very much in the center of the agenda. Está hablando de que todas estas cosas están en la agenda del foro empresarial. In specific areas in which the private sector can partner with you to ensure that we make this opportunity a reality. Está hablando de la for all of us in the responsabilidad del Thank you very sector much. privado y esto es lo importante, El CEO de María Citibank Elena, para así América es, Latina. la importante María Elena de este foro, porque el sector Muchas privado gracias, tiene un Francisco. papel Ahora muy quisiera dar la importante. palabra a Blanca Trivillo, ella es la presidenta y CEO de Softec, que es una empresa mexicana líder mundial en servicios de tecnología de información. Blanca. Muchas gracias.
Buenas tardes, good afternoon, boa tarde. It is a great honor for me to address you today, Mr. President, Presidente Varela, señora Presidente Peña Nieto. Nuestra generación va a trascender como aquella que logró de conectar a la humanidad. Esta generación que logró que más de 2,000 millones de personas subieran a la clase media y en ellos incluidas 74 millones de latinoamericanos. Creo firmemente que la tecnología en general, pero en particular las tecnologías de información, cómputo y telecomunicaciones han jugado un papel fundamental, un rol clave en este progreso. Cuando dominamos la tecnología, logramos generar riqueza, bienestar social y sin duda, como lo decía el presidente Obama, estas tecnologías están aquí para quedarse y son transformativas. Se han logrado grandes avances en diferentes frentes, como el acceso a banda ancha y los marcos regulatorios, pero ante este inminente avance tecnológico, nuestra región solo será tan fuerte como lo sea nuestra capacidad de abrazar la tecnología, de entenderla, de aprovecharla. Nuestros países serán tan fuertes como sea nuestro propio ecosistema tecnológico. Esta es una tierra de oportunidades y de talento. México gradúa cerca de 100,000 ingenieros al año. Lo mismo tienen programas semejantes Brasil, Argentina, muchos de los países de nuestra región. Con un panorama como este, la comunidad de empresarios de lo que son servicios de tecnologías de información, seguimos comprometidos con aprovechar y desarrollar este talento. Pero el gran reto es darle vocación. ¿Cómo podemos crear una región que se destaque por el uso eficiente y la creación de tecnología? Tenemos recursos naturales, tenemos sectores de manufactura robustos, pero tenemos que abrazar el inevitable avance de la tecnología. Por eso me dio gusto que el presidente Obama lo mencionara, y volcarnos no solo en el uso de la tecnología y el desarrollo de talento, sino en todos estos aspectos que hemos mencionado para crear este ecosistema. Un ecosistema que nos permite y que habilite la innovación y nos permita hacer frente a los retos como los que destaca el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que ya anticipa que en el 2020 tendremos una escasez o habrá un gap de más de 1 millón de puestos de trabajo para desarrolladores de tecnología. Tenemos que abrazar el desarrollo de sociedades globalizadas con mentalidad emprendedora, abrazar iniciativas como 100,000 Strong del presidente Obama. Entonces ahora viene mi pregunta, mirando hacia adelante, ¿cómo podemos crear mayor disposición política y soporte financiero para el desarrollo de talento tecnológico? ¿Cómo podemos sumar a los gobiernos de nuestra región para impulsar un sector tecnológico impulsado por consumo doméstico? ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades para crear tecnología para el mundo? ¿Cómo podemos crear una economía impulsada por la tecnología? Tenemos la oportunidad, tenemos la gente y las ideas. Desarrollemos pues el ecosistema tecnológico que nos lleve al siguiente ciclo de crecimiento social y económico. Gracias, obrigada. Thank you so much. Muchas gracias, Blanca. Ahora quisiera darle la palabra a alguien que no necesita presentación, Mark Zuckerberg, el presidente y fundador de Facebook. Mark. Del Foro Empresarial. Thank you. It's an honor to be here, so thank you for inviting me and thank you to agradeciendo a los mandatarios, a los líderes empresariales, hablando también de la importancia de las alianzas público-privadas. Está hablando de la infraestructura necesaria para enfrentar los desafíos de negocios. De nuevo, una de las principales herramientas es que todos tengan acceso a la información. I think that the best way to deliver this is through the kind of public and private partnerships that you've talked about here today. And for our part, at Facebook, we've helped found this organization, Internet.org. Está hablando de la iniciativa de Internet para Todos, de ver cómo esa iniciativa contribuye al desarrollo social, dándole acceso a todos a Internet e información. Servicios, educación, contactos relevantes a nivel local.
So all of the leaders here on this panel have made connectivity a Conectividad, really important priority for una de las countries. principales estrategias para el desarrollo, y él agradece esa importancia que le están dando. What have you learned from making this a priority in terms of the lessons that you've picked up from all the work that you've done, and what more can we be doing together to make Su sure that pregunta everyone in es the qué han aprendido de estas necesidades Muy bien, Mark. de conectividad y cómo podemos mejorar para hacer el mundo un lugar más inclusivo. Muchas gracias a todos, y ahora quisiera de pronto empezar al revés de como arrancamos, y le pediría al presidente Peña Nieto que haga algunos comentarios a las preguntas y opiniones que oímos a continuación. Muchas gracias, Luis El Alberto. proceso que estamos escuchando. Son de preguntas diversas. Quisiera yo responder con comentarios de carácter general. Primero, reconociendo, como lo hice en mi primera intervención, el carácter tan importante y relevante que para una sociedad y para su prosperidad tiene la participación de su empresariado. Precisamente fue parte de algunas de las preguntas que aquí se formularon, si estamos en esa disposición de abrir espacios de oportunidad a la participación de nuestros emprendedores. En el caso de México es justamente lo que deseamos, y creo que las reformas a las que he hecho referencia, al menos solo alguna de ellas, están orientadas precisamente a abrir mayores espacios de participación a los emprendedores de nuestro país y a quienes decidan invertir en México. Pero también es cierto que uno de los grandes retos dentro de esta prosperidad y riqueza que queremos generar como nación, o que cada nación quiere llevar a cabo, pasa también por el reto, compartido en ese momento por el presidente Obama, el presidente Varela, de cómo logramos que esto no se convierta también en una generación de mayor desigualdad. Y para eso están los gobiernos, para acercar políticas y medios que faciliten a cualquiera que tenga capacidad creativa a poder concretar cualquiera de sus proyectos. Por eso el interés en México y la reforma formulada para que se preste más, por eso la reforma hecha para que la banca del Estado, la banca de desarrollo, preste más, por eso los programas que en México se han impulsado para que jóvenes emprendedores entre 18 y 30 años tengan acceso a un primer crédito. Y evidentemente por eso también la reforma en telecomunicaciones, que va muy en sintonía con lo que ha expresado Mark Zuckerberg, en el gran reto que es hoy en día lograr una mayor conectividad de nuestra población y de acceso al Internet. En México no solo estamos trabajando en este propósito, en México es un mandato constitucional y otorga como tal el derecho, el acceso al Internet. Y por supuesto que aquí hay espacios de participación al empresariado nacional y extranjero que quiera invertir y acompañar este esfuerzo y esta obligación que tiene el Estado mexicano. Yo concluiría diciendo que los retos de la conectividad, que es hoy la inclusión digital o esta conectividad a la Internet, es la nueva alfabetización de nuestra era, una herramienta fundamental para lograr desarrollo y prosperidad en nuestras sociedades, el uso de las tecnologías de la información, la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en innovación, y todo esto se logra a partir justamente de tener un clima idóneo para el desarrollo de la actividad emprendedora de nuestras sociedades. Por eso la actuación responsable en el cuidado de nuestra macroeconomía, en el manejo responsable de nuestras finanzas públicas, y por eso las reformas que abren oportunidades de participación a los emprendedores de nuestro país. Todo ello fortalece realmente otro esfuerzo del que aquí se ha hecho referencia, que es la integración regional. Lograr que nuestros empresarios tengan participación en un mercado regional y global depende de que tengan mayor capacidad en sus países de origen. En México eso es lo que queremos lograr. Fortaleza en esta capacidad, fortaleza en nuestra condición competitiva, y eso proyecte a nuestros emprendedores a participar en otros mercados. Espero con estas afirmaciones y en este compromiso que dejo claro, México lo tiene su gobierno, y más allá de cualquier coyuntura,
hoy trabajamos con un rumbo muy claro en la materialización e instrumentación de reformas alcanzadas para que los emprendedores de nuestro país puedan crecer y tener espacio de crecimiento y de presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Peña. Presidente Obama. De nuevo, agradeciendo a los líderes empresariales. Una de las ventajas que tenemos hoy en día que no teníamos hace 10 o 15 años. Used to be viewed as either you have a government status economic model or you have a complete Antes se hablaban de los dos extremos y todo estaba muy ideologizado. O había un Estado gigante que lo manejaba todo o era un libre mercado absoluto. Hoy en día, me imagino que está hablando de los grises. Hay mucho más pragmatismo ahora que se ha superado la Guerra Fría. Lo ovacionan ante el comentario. Así es. Bueno, causó algo de risa. And so the question then becomes, what's the appropriate role for government? What's the appropriate role for the private Así es. sector? How do we fill ¿Cuál es gaps el rol apropiado para el gobierno, para el sector público, el sector privado? Y esa definición de roles es la receta de éxito de los países. But I also think that there are going to be market failures. There are times where the market isn't. Claro, el mercado no es perfecto, como dicen, la economía del mercado, la mano invisible del mercado requiere de la regulación del Estado y también requiere de las alianzas público-privadas. De cómo los dos sectores, el público y el privado, pueden trabajar juntos. Y de nuevo, María Elena, educación. Hacer una inversión pública en educación, en infraestructura. Está hablando que una de las lecciones que deja Estados Unidos es que tienen un community college, como unas universidades técnicas con unos niveles superiores. Y eso ha ayudado mucho, lo que decíamos antes, no necesariamente un nivel universitario, pero un nivel técnico. Así es, la pregunta de ¿para qué debemos entrenar a la gente y cómo la debemos entrenar? Está hablando que esas universidades técnicas, esos centros técnicos terminaron siendo mucho más eficientes para la inclusión y el desarrollo social que algunas universidades tradicionales. Hablando ahora de tecnología y del Internet, de que jamás se hubiese creado sin la inversión de los gobiernos. There's an infrastructure that has to be built. We also have to be working together with the private sector to make sure that it's built in a way that anticipates how rapidly. Como gobiernos tienen que trabajar juntos con el sector privado para definir cuál es la infraestructura y cuál es la tecnología en la que hay que invertir. And so one of the questions I think all of us as leaders and regionally should be asking. Una de las preguntas que nos debemos hacer: to what extent are we making joint investments that aren't protecting? ¿Hasta qué medida estamos haciendo las alianzas correctas que generen nuevos modelos y derrumben los viejos modelos para poderle llegar a más gente? El tema de las regulaciones salió varias veces en el foro empresarial. And usually somebody's doing well with the status quo and they don't want change. And so sometimes Dice que muchas veces
cambiar las regulaciones es doloroso para el sector privado, porque el sector privado suele ir bien con que las cosas permanezcan iguales. Están hablando del sector público mexicano. La necesidad de inversión en tecnología y en innovación. Siempre habrán barreras regulatorias, pero debemos trabajar en romper esos obstáculos que hay entre fronteras y entre sector público y privado. Hablando ahorita como un ejemplo del cambio climático, cuenta que estuvo hoy en el Canal de Panamá. Está hablando de lo maravillado que está mirando la expansión del Canal de Panamá, contando su experiencia de la mañana. Hablando de el factor de lluvia en Panamá, de cómo la lluvia afecta algo como la expansión del canal. Y básicamente la idea es que todo está interrelacionado. Con cambio climático. La lluvia puede afectar la expansión del canal. La expansión del canal está relacionada al comercio regional y al tema central, que es conectividad entre países. Ahora está hablando de necesidades ecológicas, ¿no? La necesidad de reducir las emisiones de carbono y que para que eso no tenga un impacto en el clima y no tenga un impacto en la expansión del canal y no tenga un impacto en la economía. Todo está relacionado. Es lo que está tratando de mostrar Barack Obama. And the last point I would make is in terms of specific actions. This was raised earlier. The United States is very committed to working with all the countries that are participating. Dice que Estados Unidos está muy interesado en trabajar con todos los países que están participando en la Cumbre de las Américas. También quieren trabajar a nivel individual por país y a nivel regional. Está hablando de $1 billón en inversiones en Centroamérica. Está hablando específicamente de desarrollo humano, capital humano, juventud. Y de nuevo el tema de la tecnología, de cómo el Internet y las redes ayudan a esta conectividad que logra que el desarrollo sea mucho más equitativo y llegue a otros sectores. Y de nuevo integración, pensar cómo ir más allá de las fronteras. Y está hablando de eso, ¿no? Que es igualmente bueno y necesario para una persona en Estados Unidos, en Honduras o en Brasil recibir buena educación o recibir buen Internet. Y cómo el crecimiento de un país afecta a todo el resto de países. Economías mutuamente dependientes. Y no es un juego suma cero. Es un juego de ganar-ganar. Mientras más crece un país, más crece el resto. Estados Unidos va a estar más que abierto
a progresar lo más posible en esta integración económica. Hasta la próxima Cumbre de las Américas. Muchas gracias, presidente Obama, y le aceptamos ese reto. Presidenta Dilma. Sem dúvida, uma das questões mais importantes da nossa época é a internet. Uno de los asuntos más importantes de nuestra época es Internet. Y lograr que llegue a todas las áreas. Lo compara con la llegada de la energía eléctrica a las distintas comunidades y cómo esto impactó a toda la sociedad. Habla de la expansión de la banda ancha a todos los países. Expansión digital necesita de grandes inversiones que incluyen infraestructura, dice la presidenta de Brasil. Habla de la experiencia en Brasil de la alianza público-privada y cómo se logró el éxito en este sentido. Construir las condiciones para que la enseñanza técnica garantice una formación que garantice una mayor productividad y eficiencia para el país. Habla de una experiencia de su país que involucró la industria, la agricultura, el transporte privado, la educación y que en una primera etapa logró formar 8 millones de personas y en su segunda etapa van a formar a 8 millones más de brasileños. La actualización de los marcos regulatorios es muy importante y son fundamentales, dice la presidenta Dilma Rousseff. Para que a gente tenha condições, principalmente em países com populações muito grandes, como é o caso do Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, nós tenhamos essa combinação do ensino presencial com o ensino vía internet y utilizando o que hay de mejor. El acceso cualitativo al Internet, de acuerdo a la presidenta de Brasil, mejora eficientemente la práctica y los contenidos de la educación, y en un país tan grande con 200 millones de habitantes como Brasil ha dado esos frutos. Se ha logrado mejorar cuantitativamente y cualitativamente el contenido de la educación gracias a esa tecnología. Ela muitas vezes é só vista nas
áreas superiores, secundária e terciária do ensino. Mas nós sabemos, principalmente, aqueles países que têm na sua juventude e nas crianças o seu grande patrimônio, como é o caso do Brasil, nós precisamos de algumas coisas fundamentais. Primeiro, nós precisamos de educação infantil, que significa o que nós chamamos de creches e pré-escolas, porque a raiz da desigualdade está lá. Então, creches de padrão internacional de qualidade é fundamental para você, de fato, enfrentar a desigualdade. Otra cuestión que dice la presidenta de Brasil que esa expansión y esas mejoras de la educación no deben abarcar solamente la etapa de segundo ciclo de educación media o superior, deben partir desde la educación preescolar y que en el caso de países como el Brasil está precisamente en la educación preescolar, habla de las guarderías. Allí empieza mucho la desigualdad, porque estos niños no reciben la misma calidad de educación que reciben a veces los niveles superiores. Foi o Marco Civil da internet, pelo qual nós reconhecemos não só a liberdade de expressão, a livre manifestação de opinião, o direito à privacidade, mas também a neutralidade da rede. O que mostra que esse marco regulatório ele vai propiciar uma expansão, junto com a expansão da infraestrutura de banda larga, uma modificação, uma revolução na estrutura de conectividade, de digitalização de informações. E aí nós chegamos el marco regulatorio de la Internet, y aquí concuerdo un poco con lo que también mencionaban los mandatarios anteriores, es necesaria también y va a llevar o va a lograr que se pueda también distribuir mejor esa tecnología y el acceso a esa tecnología para todas estas personas o para todas estas necesidades de la población. 24 horas depois, no portal da transparência do governo. Eu concordo com o presidente Obama que concorda com o presidente Obama a nossa capacidade de prestar contas, a chamada accountability, mas também a capacidade de garantir transparência e efetiva destinação dos dinheiros públicos para aquilo que ele foi compromisso de garantizar o combate sistemático a malfeitos e a processos de corrupção, garante também maior eficiência do sistema que garanticen una mayor eficiencia del sistema público. Aliás, outro grande desafio que eu acho que temos de enfrentar é o desafio da reforma do Estado, de garantir que o Estado se desburocratize, que o Estado não trate o cidadão como vários, mas só como um único cidadão. E isso significa necessariamente também recurso à internet. Nós temos um grande instrumento que, por si só, não garante a desburocratização do Estado, mas é dos elementos essenciais que por él para solo que no garantiza la democratización del Estado. Que, de fato, se unifique registros, que se unifique processos, que se abra e se feche empresas o mais rápido possível. Pode ser que para alguns países isso não seja tão relevante, mas para o Brasil é muito importante que nós fechemos empresas em 24 horas e que abramos empresas também em prazo curto, porque numa parceria público-privada nós temos de avaliar que não seja tão burocrático o processo para abrir empresas e as suas vantagens. O peso se dá quando se trata da ampliação desordenada da burocracia, de marcos regulatórios superados. E as vantagens se dão quando o Estado fica mais eficiente, mais ágil e garante também maior capacidade de gestão pública. A eficiência do Estado que garantice uma maior eficiência da gestão pública, uma questão aqui que é muito e acho que nós temos de trabalhar que está sendo muito fundamental para o governo da presidenta Dilma Rousseff. Que é, de fato, mapa ou roadmap que aponte na direção das melhores práticas na área de inovação e a divulgação disso para países de tecnologia e de desenvolvimento de tecnologia médio ainda. Isso eu acho que será passo importante na América Latina
para que será sin duda un nós paso importante en América possamos Latina avançar no sentido de sistemas de para poder inovação, avanzar en el sentido de pesquisa sistemas de científica e innovación tecnológica e de difusão dessas melhores práticas. para la difusión Finalmente, de eu esas queria mejores prácticas. encerrar considerando que, para mim, o grande desafio de países como o Brasil é a educação. Para ella el gran desafío Nós consideramos que para países como a questão Brasil, da educação tem de estar no da centro do educación processo, tanto de crescimento econômico quanto de inclusão debe ser el social. centro del proceso de Nós los crecimientos, precisamos, del crecimiento de económico. fato, adentrar por atividades que agreguem valor, que impliquem em Necesario inovação buscar actividades e que que agreguen não valor, se restringam pura e integración. simplesmente às práticas tradicionais de especialização do universo de trabalho no mundo em que destina aos países da Dejar de América lado las Latina prácticas um tradicionales. papel de exportador de commodities. Eu acho que a América Latina e todos nós temos de almejar sermos produtores América de Latina debe desear y valor debe agregado, conseguir de ser utilizadores productores de do ese valor conhecimento agregado. como forma de garantir que os nossos povos, de fato, tenham acesso a um padrão de vida de classe Tener média. acceso O que a que un significa patrón para de mim um padrão vida de vida de de classe clase média? E eu media. acho que para todos nós significa, de fato, melhores salários, significa Mejores salarios, debe significar grande también com o un compromiso empreendedorismo. Porque o grande con, empreendedorismo está na con las raiz, inversiones, con los eu emprendedores, acredito, da agregação de valor em nosso país, a capacidade de estimular e garantir maior con la capacidad de estimular empreendedorismo. Porque, mayores do meu ponto de empreendedores, vista, pequena mayor e a empreendedor. média empresa, ela constitui algo La pequeña tão y media fundamental empresa como é os setores trabalhadores e fundamental empresariais. A pequena, para los sectores a trabajadores y microempresa empresariales, e o pequeña y empreendedor, microempresa, ele tem de y ter los papel emprendedores central. E eu tienen que acho tener un papel também, central. neste caso, a tecnologia pode nos ajudar. A Y la internet tecnología faz a puede diferença. también jugar un papel importante, como la Internet. Las palabras de la presidenta Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Muchas gracias, presidenta Dilma. Le daría la última palabra al presidente Varela. Gracias, Leo Alberto. Para mí hay una palabra que es la respuesta a muchas de las preguntas que hicieron los empresarios y empresarias. Esa palabra es la respuesta a los principales problemas que enfrentamos en América y esa palabra es la herramienta para enfrentar también los desafíos que tenemos por delante. Y coincido con los panelistas, con los jefes de Estado, y es educación. Y por eso Panamá escogió ese camino en el tema de alianzas públicas y privadas. De todos los temas, escogimos un tema para enfocarnos lo más importante en el tema de la educación. Educación con equidad. Para mí esa es la mejor respuesta que podemos dar. Y Panamá escogió ese camino buscando el respaldo del sector privado para transformar más de 3.000 centros educativos en todo el país, avanzar a la educación obligatoria, secundaria para todos los estudiantes, ir a una jornada única, eliminar la jornada vespertina, construir las aulas necesarias para tener una jornada única y mantener a los jóvenes mucho más tiempo en las escuelas. No se puede ser equitativo cuando unos jóvenes van a la escuela 8 horas al día y otros van 4. Eso es ir contra la equidad. Entonces son metas muy puntuales que nos hemos trazado y añadir el tema de la tecnología a la educación para poder de esta forma alcanzar a una gran parte de la población donde no estamos llegando de una forma eficiente. Por eso sentimos que la respuesta más importante es trabajar junto con el sector privado en transformar todos los centros educativos. Cuando uno ve una escuela digna, con sus instalaciones deportivas, igual a la mejor escuela privada del país, en barrios humildes, esto transforma la vida en el barrio. Es la mejor herramienta, es la mejor respuesta. Es mejor que inclusive tener una mayor presencia de los estamentos de seguridad, porque no solo los jóvenes van a la escuela los días de semana, sino que la comunidad tiene la escuela en el fin de semana como un centro para hacer vida social, para hacer vida en familia. Y entonces, en esa parte, lo que es la educación y la tecnología, es un papel para mí de primera línea y por eso Panamá escogió en el tema de alianza público-privada, fui invitado por el empresario Stanley Mota a un grupo de empresarios en el tema de responsabilidad social empresarial y lancé el tema de educación como el reto y ya la respuesta está y a corto plazo se empiezan a ver los resultados. En el caso nuestro, también estamos trabajando muy fuerte en una nueva oferta de educación superior, llegar al 100% de cobertura secundaria, pero una nueva oferta que es la educación técnica superior bilingüe. Vamos a construir centros educativos técnicos para que sea una alternativa a la universidad y que los jóvenes puedan ir y con 2 años de entrenamiento, lo que son los colegios que decía el presidente Obama en Estados Unidos, y previo a construirlos y previo a empezar a capacitar
a los profesores, que lo estamos haciendo junto con la empresa privada. Hicimos un estudio para identificar las carreras puntuales que vamos a enseñar en esos centros técnicos superiores. Y lo otro es el tema también de la educación universitaria, la educación superior. Esta es la primera cumbre de las Américas que cuenta con un foro de rectores de más de 500 universidades de América. ¿Cuál fue el objetivo de esa propuesta que hicimos? Acercar la educación superior a la vida pública. Que en los centros educativos de nuestros países, en las universidades, se debatan los temas de infraestructura, que las universidades puedan cooperar, inspeccionar obras, hacer diseños conceptuales. ¿Y por qué toco el tema de educación superior y el rol que tiene que jugar la universidad, las universidades en la vida pública, en los problemas que afectan a los pueblos, que se busca con ese foro de rectores para ir hacia el planeamiento estratégico de la inversión pública? Porque si queremos alcanzar las metas de Estado de 100% cobertura en sanidad básica, de un sistema de salud preventiva, acceso a la vivienda digna, centros educativos modernos en todas las partes, en diferentes áreas de nuestros países, la planeación estratégica es muy importante. El presidente Obama hablaba del tema del agua en el canal. Nosotros no solo dependemos de los lagos del canal para el funcionamiento del canal, el 60% de la población panameña, en base a los estudios que estamos haciendo en los próximos años, va a depender de esos mismos lagos para su agua potable, para el agua que se consumen los humanos. Entonces, ampliar la capacidad del canal de retener agua para el funcionamiento del canal y para los ciudadanos es una de las prioridades más importantes de este país, culminado el proceso de ampliación. Pero la planificación estratégica es muy importante, porque los países como el nuestro contamos ahora con recursos, crecimiento económico de 6-7% sostenido en los últimos 10 años, pero enfocar esos recursos en los lugares donde más impacto tengan en la calidad de vida de la población es el reto, y por eso uno de los temas de esta cumbre, y conversaba con Luis Alberto en diferentes reuniones, es el rol que tienen que jugar la banca multilateral, los organismos internacionales y el sector privado en la planificación con visión de Estado de las obras de infraestructura que los países necesitan para alcanzar las metas de desarrollo. Si no, entonces, esa planificación no existe y se va al vaivén político, partidista, de visiones temporales, y no existe una planificación de Estado. Estado somos todos, gobierno, sociedad civil, empresa privada, los ciudadanos que viven en nuestros países. Entonces, por eso para mí el tema de planificación estratégica en obras de infraestructura pública es muy importante, y en la educación más aún. Ampliar la cobertura educativa, tener a los jóvenes. Una de las razones por las cuales los jóvenes entran en estos grupos juveniles, en los barrios humildes, es porque solo van a la escuela 4 horas. Y ya cuando tienen 13, 14 años, entonces están en sus barrios sin ningún tipo de acceso a centros de internet, a centros culturales, a tener que estudiar 8 horas, y otros sencillamente no terminan la secundaria. Y esa es la materia fértil para luego todos los problemas sociales que enfrentamos. Por eso para mí la respuesta adecuada es la educación, es el reto más importante que siento que tiene el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos, y sin duda alguna, con equidad en la educación vamos a conseguir equidad, prosperidad con equidad, que es la meta de esta Cumbre de las Américas, y sobre todo, al conseguir prosperidad con equidad, paz social en nuestro continente y en nuestros países. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a todos los empresarios que han asistido a esta cumbre, a los jefes de Estado, por compartir este panel con ellos, y estoy seguro que de estos espacios que se han dado en la Cumbre de las Américas, en el Foro de Sociedad Civil, que vamos a clausurar ahora con el presidente Obama y otros jefes de Estado, en el Foro de Juventud, en el Foro Empresarial y en el Foro de Rectores, van a ser herramientas importantes para los jefes de Estado, para la Cumbre de las Américas que empieza esta noche, de donde me siento muy optimista que saldrán mensajes positivos para el continente y para todo el mundo. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos los presidentes, presidente Peña Nieto, presidenta Dilma Rousseff, presidente Varela, presidente Obama. Gracias a todos ustedes, los empresarios. Todo esto que hemos hablado aquí me hace pensar en esta reflexión. Y es que toda esta combinación de tecnología con todas las oportunidades que nos presenta el Internet, seguramente en una década el gran innovador no tendrá apellido Zuckerberg, sino será Costa da Silva o Ramírez. Muchas gracias.